En un entorno de adversidades y triunfos, los nombres de Manasés y Efraín resuenan como testimonios del legado de José, el visionario gobernador de Egipto. Estos hermanos no solo llevan en sí la continuidad del linaje de Abraham, sino que cada uno refleja un aspecto diferente de la vida de su padre. A través de Manasés, el que hace olvidar, José expresa el alivio de sus penurias y la distancia emocional de su dolorosa separación de su familia. Efraín, por otro lado, encarna la doble fertilidad, marcando la prosperidad que José encontró en tierra extranjera. La historia de estos hermanos comienza realmente antes de su nacimiento, en los sueños interpretados por José que lo elevaron de prisionero a príncipe de Egipto. Cada acción y decisión de José, desde su interpretación de los sueños del faraón hasta su manejo de la gran hambruna, se convirtió en un paso hacia la realización de una promesa divina más grande. Manasés y Efraín, nacidos en el epicentro de estas circunstancias providenciales, fueron destinados a ser más que meros personajes secundarios en la narrativa de su familia. Mientras la familia de José crecía en Egipto, cada niño que nacía era un símbolo de supervivencia y esperanza. El nacimiento de Manasés y Efraín no es solo una celebración de nuevos comienzos, sino también un ancla para las futuras generaciones de Israel. Estos hermanos representan un puente entre las promesas hechas a los patriarcas y la continua fidelidad de Dios a través de tiempos turbulentos. Sus vidas y legados están profundamente entrelazados con los eventos que definieron la historia de su familia y, por extensión, la de todo un pueblo. En los próximos minutos descubrirás todos los secretos y misterios detrás de esta elección tan importante que cambió la vida de Manasés y Efraín. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy segura que te sorprenderá esta historia que poca gente conoce. Pero primero comparte este video con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Asenate, a menudo en la sombra de su esposo José, desempeña un papel crucial en esta historia de legado y promesa. Como hija de Potifera, sacerdote de On, su matrimonio con José no solo simboliza la unión de culturas, sino también la integración divina de propósitos. La fertilidad de Asenate, manifestada en el nacimiento de Manasés y Efraín, simboliza la bendición de Dios sobre José y su familia, en un tiempo donde la supervivencia de muchos dependía de la sabiduría y la providencia ejercidas por José. Este matrimonio no fue solo una unión personal, sino también un acto estratégico que fortaleció la posición de José en la sociedad egipcia. Asenate proporcionó a José no solo descendencia, sino también legitimidad y respeto en su rol como administrador y salvador durante la hambruna. A través de su relación, Asenate y José demuestran cómo la fe, la diplomacia y el amor pueden amalgamarse para cumplir propósitos divinos mucho mayores que sus propias vidas. Cada hijo de esta unión llevó consigo una parte de su legado mixto, sirviendo como un puente entre su herencia israelita y su vida en Egipto. Manasés y Efraín crecieron en un entorno que valoraba tanto su herencia hebrea como su influencia egipcia, una dualidad que marcó su identidad y su destino. Asenate, por lo tanto, no solo es una madre, sino una arquitecta de la fusión cultural y espiritual que definiría el futuro de sus hijos. El primer hijo de José, Manasés, lleva un nombre que es tanto un testimonio como una proclamación. Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y mi casa paterna, declaró José al nombrar a su hijo. Génesis 41:51. Este nombre no solo encapsula el alivio y la redención personal de José, sino también señala un futuro en el cual los recuerdos dolorosos del pasado no obstaculizarán el progreso hacia adelante. Manasés
representa la superación de las adversidades a través de la gracia divina, marcando un punto de inflexión en la vida de José. Su nacimiento durante los años de abundancia en Egipto es simbólico, reflejando la transformación de las penurias en prosperidad. El nombre de Manasés, por lo tanto, no solo es una etiqueta, es una declaración de victoria y esperanza, recordando a José y a su familia que los planes de Dios a menudo emergen triunfantes de las pruebas más duras. Este niño no solo fue el consuelo de José, sino también una señal profética del destino de Israel. A través de Manasés, José pudo ver la mano de Dios trabajando no solo en su vida personal, sino también en el destino colectivo de su pueblo. La historia de Manasés se convierte así en un espejo de la historia de redención y supervivencia que caracteriza al pueblo israelita a lo largo de las generaciones. Los primeros años de Manasés en Egipto estuvieron marcados por el contraste entre la opulencia del palacio y la sencillez de su herencia israelita. Creciendo como el hijo del segundo hombre más poderoso de Egipto, Manasés fue educado en todas las artes y ciencias egipcias, mientras que simultáneamente José se aseguraba de inculcar en él y en su hermano Efraín las tradiciones y creencias de su pueblo. Esta dualidad cultural no solo enriqueció a Manasés, sino también lo preparó para ser un líder que entendería y manejaría la complejidad de su identidad híbrida. Durante estos años formativos, Manasés aprendió a equilibrar su legado hebreo con su vida egipcia, una habilidad que sería fundamental para su futuro rol como líder de una de las tribus de Israel. En el palacio, Manasés no solo era testigo de la administración y la diplomacia de su padre, sino también de su profunda fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estas experiencias tempranas forjaron en él un carácter que valoraba tanto la prudencia como la piedad, preparándolo para los desafíos que enfrentaría como parte de una generación que viviría entre culturas. La historia de Manasés es también la historia de un joven que, a pesar de su posición privilegiada, nunca olvidó de dónde venía ni a dónde estaba destinado a ir. Su vida en Egipto, llena de posibilidades y desafíos, lo preparó para eventualmente liderar su propia tribu, llevando consigo no solo el legado de su padre José, sino también las bendiciones y promesas dadas a sus ancestros. Efraín, el segundo hijo de José, nació en un contexto de continuidad y esperanza. Su nombre, que significa doble fructífero, refleja no solo la prosperidad física de Egipto durante los años de abundancia, sino también la prosperidad espiritual que su familia experimentaría en este nuevo entorno. Desde su nacimiento, Efraín fue visto como un símbolo de la doble bendición de Dios sobre José, una bendición de abundancia material y una bendición de continuación del linaje prometido. Creciendo en la corte egipcia, Efraín fue educado bajo la tutela de su padre, quien le enseñó no solo sobre la administración y el gobierno, sino también sobre la fe en el Dios de su familia. Esta educación dual fue crucial, preparando a Efraín para su futuro papel como uno de los líderes de las tribus de Israel. A través de su formación, aprendió a valorar tanto su herencia cultural como su responsabilidad espiritual. Efraín y Manasés, aunque hermanos, fueron destinados a representar aspectos distintos del futuro de Israel. Mientras Manasés simbolizaba la superación del pasado, Efraín encarnaba la promesa de crecimiento y expansión futura. Esta dualidad se reflejaba en cada aspecto de su vida, desde su educación hasta sus interacciones diarias, tanto dentro como fuera del palacio. La figura de Efraín resalta en la historia bíblica no solo por su importancia genealógica, sino también por su simbolismo profético. Representa la fecundidad en medio de la aflicción, un tema recurrente en la narrativa del pueblo de Israel.
Su vida y legado servirían como recordatorio constante de que las bendiciones de Dios pueden florecer incluso en las circunstancias más improbables. El nombre Efraín proviene de una raíz que implica fertilidad y multiplicación, un tema recurrente en la vida de su padre José. Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción, declaró José al nombrar a su segundo hijo, Génesis 41:52. Este nombre no solo refleja la prosperidad física en tiempos de abundancia, sino también la prosperidad espiritual y emocional de José, destacando cómo, incluso en el exilio, se encontró bendecido y próspero. Efraín, como nombre y símbolo, encarna la promesa de crecimiento y expansión en medio de la adversidad. A través de este nombre, José proyecta su esperanza y fe en el futuro, enfatizando que las bendiciones pueden surgir incluso en las circunstancias más desafiantes. El acto de nombrar a su hijo Efraín es, por lo tanto, tanto una declaración de gratitud como una profecía sobre lo que está destinado a ser su descendencia. La elección de este nombre también señala un cambio significativo en la narrativa de la familia de José. Mientras que Manasés representa una ruptura con el pasado, Efraín simboliza un nuevo capítulo de abundancia y éxito. Este doble aspecto en los nombres de los hijos de José subraya la dualidad de su experiencia en Egipto, un lugar de sufrimiento convertido en un lugar de salvación. El legado que Efraín llevará adelante no es solo el de su padre, sino también el de toda una comunidad que, al igual que él, encontrará maneras de florecer en tierras no natales. Su vida y las historias que de ella emanan servirán para inspirar a generaciones futuras sobre cómo la perseverancia y la fe pueden transformar el dolor en triunfo. Efraín nació durante los 7 años de abundancia que siguieron a la interpretación exitosa de José de los sueños del faraón. Este periodo no solo fue significativo por la acumulación de reservas para enfrentar los años venideros de hambruna, sino también simbolizó una era de prosperidad sin precedentes en Egipto. El nacimiento de Efraín en este tiempo es emblemático, marcando un periodo de realización y recompensa para José y su familia. Esta abundancia también se reflejó en la posición social y política de José, quien se consolidó como una figura clave en la administración egipcia. Su habilidad para manejar tanto la abundancia como la escasez posicionó a su familia en un lugar de privilegio y seguridad, asegurando que sus hijos crecieran en un entorno de estabilidad y riqueza. El contexto de este periodo de abundancia es crucial para entender la significación del nacimiento de Efraín. No solo nace en un tiempo de prosperidad material, sino en un momento donde las promesas divinas a su familia parecen cumplirse visiblemente. Esta conjunción de bendiciones fortalece la fe de José y Asenate en el plan divino y establece un fundamento sólido para el futuro liderazgo de Efraín entre las tribus de Israel. La abundancia durante estos años también permitió a José planificar y preparar a su familia para los desafíos futuros. Enseñanzas sobre la gestión de recursos, la importancia de la previsión y la conservación fueron lecciones vitales que José impartió a Manasés y Efraín. Estas lecciones no solo prepararon a los jóvenes para los años de hambruna, sino también para su futuro rol como líderes, donde estas habilidades serían cruciales. La decisión de Jacob de bendecir a Manasés y Efraín tiene profundas implicaciones teológicas y familiares. Al adoptarlos como sus propios hijos, Jacob no solo les otorga una posición equivalente a la de sus otros hijos, sino que también altera la estructura tradicional de herencia y bendición dentro de Israel. Este acto es significativo por varias razones. Refuerza la posición de José dentro de la familia, compensa las injusticias que sufrió y establece a sus hijos como líderes futuros de las tribus.
Jacob, enfrentando el final de su vida, busca asegurar que las promesas hechas a Abraham continúen a través de sus descendientes más merecedores. En este contexto, la elección de bendecir a Manasés y Efraín sobre sus propios hijos directos es tanto un reconocimiento del mérito y la lealtad de José como una estrategia para preservar la cohesión y el futuro de la nación israelita. Este acto también refleja la profunda espiritualidad y percepción de Jacob, quien ve en Manasés y Efraín no solo a los nietos, sino a futuros portadores de la promesa divina. Al bendecirlos, Jacob no solo transmite derechos y privilegios, sino que también imparte una responsabilidad espiritual y una misión: llevar adelante el legado de fe, obediencia y liderazgo que caracterizó a los patriarcas. La bendición de Jacob es, por tanto, un acto cargado de fe y esperanza. No es simplemente un ritual de despedida, sino una declaración profética sobre el papel que Manasés y Efraín jugarán en la historia de Israel. A través de este acto, Jacob no solo afecta la distribución de la herencia y el poder dentro de su familia, sino que también reafirma su confianza en el plan divino y en la capacidad de sus descendientes para llevarlo a cabo. La ceremonia de bendición llevada a cabo por Jacob fue un evento cargado de simbolismo y significado. Sentado en su lecho de muerte, Jacob reúne a sus hijos y nietos para impartir sus últimas palabras y bendiciones. Un momento que es tanto un rito de paso como un puente entre generaciones. En este acto, Jacob no solo refleja sobre su propia vida y las promesas divinas recibidas, sino que también configura el destino de sus descendientes. Al colocar sus manos sobre Manasés y Efraín, Jacob realiza un acto deliberado y profético. A través de este gesto transmite no solo su amor y esperanza, sino también su autoridad y visión para el futuro de Israel. Esta bendición es especialmente significativa porque marca a Manasés y Efraín no solo como miembros de su familia, sino como fundadores de nuevas tribus que desempeñarán roles cruciales en la nación emergente. El ritual de bendición también sirve como un momento de reconciliación y afirmación. Jacob, al adoptar formalmente a Manasés y Efraín, rectifica cualquier desequilibrio pasado y asegura que los méritos y la fidelidad de José sean reconocidos y recompensados. Además, al otorgarles bendiciones específicas, Jacob establece expectativas y roles claros para ellos, reforzando su lugar y propósito dentro de la narrativa más amplia de la familia. Finalmente, esta ceremonia no solo fortalece la cohesión familiar, sino que también perpetúa las tradiciones y creencias esenciales de los patriarcas. A través de sus palabras y acciones, Jacob enseña a sus descendientes sobre la importancia de la fe, la obediencia y la responsabilidad ante Dios y la comunidad. Esta ceremonia, por lo tanto, no es solo un final, sino un nuevo comienzo, un enlace hacia futuras generaciones que llevarán adelante la promesa y la misión de su gran familia. La historia de Rubén y Simeón, los dos hijos mayores de Jacob, es marcada por actos de indiscreción y violencia que llevaron a su desplazamiento en la línea sucesoria. Rubén, el primogénito, comprometió su posición al acostarse con Bila, la concubina de su padre, un acto que se vio como una grave falta de respeto y una usurpación de la autoridad paterna. Génesis 35:22. Esta acción no solo afectó su relación con Jacob, sino que también alteró permanentemente su destino dentro de la familia. Simeón, por otro lado, junto con su hermano Levi, perpetró una masacre en Siquem como venganza por la violación de su hermana Diná. Génesis 34. Este acto de brutalidad no solo mostró un desprecio por la justicia y la misericordia, sino que también puso en riesgo la seguridad y la reputación de toda la familia.
La respuesta violenta y desproporcionada de Simeón y Levi fue vista por Jacob como una traición a los valores que él quería inculcar en sus hijos. Como resultado de estos actos, Jacob decidió desplazar a Rubén y Simeón en la línea de sucesión, otorgando efectivamente el derecho de primogenitura a José, el hijo que demostró fidelidad y sabiduría. Esta decisión no fue solo una reprimenda a Rubén y Simeón, sino también una reafirmación de los principios de justicia y responsabilidad que Jacob consideraba fundamentales para el liderazgo de su familia. Este desplazamiento tiene implicaciones profundas para la estructura de la familia y para la distribución del poder y la autoridad dentro de las tribus de Israel. Al pasar por alto a Rubén y Simeón, Jacob no solo castiga su mala conducta, sino que también establece un precedente sobre la importancia del carácter y la moralidad en el liderazgo. Este acto recalca que la lideranza y la bendición patriarcal no son derechos automáticos del primogénito, sino que deben ser ganados y pueden ser perdidos por acciones que deshonren a la familia y sus valores. La historia de Diná, hija de Jacob y Lea, y su encuentro con Siquem, hijo del príncipe Ivi, es un episodio crucial que influye en las decisiones futuras de Jacob respecto a sus herederos. Siquem, enamorado de Diná, cometió un acto de violencia al violarla, un evento que desató la ira y la planificación de venganza por parte de sus hermanos Simeón y Levi. Este acto desencadenó una serie de eventos que tendrían profundas repercusiones para toda la familia de Jacob. La reacción de los hermanos de Diná, particularmente la masacre de Siquem y la destrucción de la ciudad como venganza, es condenada por Jacob, no solo por la brutalidad del acto, sino también por las implicaciones políticas y de seguridad que supuso para su familia. Jacob temía que la violencia desencadenada por sus hijos provocara represalias de las comunidades circundantes, poniendo en riesgo la seguridad de su creciente tribu. Este incidente es clave para entender el contexto en el que Jacob reevalúa la idoneidad de sus hijos mayores para liderar y recibir las bendiciones patriarcales. La conducta de Simeón y Leví, aunque motivada por la defensa del honor familiar, reflejó una falta de juicio y prudencia que Jacob consideraba esencial para los futuros líderes de su pueblo. Este evento subraya el contraste con José, cuya sabiduría y prudencia eventualmente justificarían su elección como el principal heredero. La historia de Diná no solo afecta las decisiones inmediatas de Jacob sobre su descendencia, sino que también establece un precedente sobre cómo los actos individuales pueden afectar el destino colectivo. Esta narrativa resalta la complejidad de las relaciones familiares y las decisiones de liderazgo en la antigüedad, donde los actos de violencia tenían no solo consecuencias personales, sino también implicaciones sociales y culturales profundas. José, al recibir el derecho de primogenitura, se convierte en un punto focal en la transición de las bendiciones y responsabilidades patriarcales. Tradicionalmente, este derecho implicaba tanto una doble porción de la herencia familiar como el liderazgo espiritual y administrativo sobre la familia. Jacob elige a José por su demostrada integridad y capacidad para guiar y preservar a su familia, especialmente evidente durante los años de hambruna en Egipto. Esta decisión de Jacob refleja no solo su confianza en las habilidades de José, sino también su deseo de corregir los errores y los juicios previos que habían plagado a su familia. Al pasar por alto a sus hijos mayores, particularmente a Rubén por su indiscreción y a Simeón y Levi por su violencia, Jacob busca establecer un nuevo fundamento para el liderazgo familiar que se base en el mérito y la moralidad más que en la primogenitura por nacimiento. El derecho de primogenitura otorgado a José también es simbólico de su papel como figura de reconciliación y redención dentro de la familia.
A través de José, Jacob ve la posibilidad de unificar y sanar las divisiones que habían caracterizado las generaciones anteriores. Este acto no solo es una compensación por los sufrimientos y desafíos que José enfrentó, sino también un reconocimiento de su papel central en la preservación y prosperidad futura de Israel. La recepción de este derecho marca un cambio significativo en la dinámica familiar y en la narrativa bíblica de la descendencia de Abraham. José no solo asume un papel de liderazgo dentro de su propia familia, sino que también se convierte en un símbolo de la providencia divina que guía y protege a sus elegidos a través de las pruebas y tribulaciones, asegurando que la promesa hecha a Abraham se mantenga a través de generaciones. La doble porción de la herencia que José recibe como parte del derecho de primogenitura tiene un significado profundo, tanto material como simbólico. Materialmente, esta doble porción aseguraba que José tendría los recursos necesarios para sustentar y liderar eficazmente a su familia y a las futuras generaciones. Esto era particularmente importante en una época donde la riqueza y los bienes eran indicativos de poder y estabilidad. Simbólicamente, la doble porción representa una restitución y un reconocimiento del sufrimiento y la lealtad de José. A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, su capacidad para superar adversidades y prosperar en circunstancias difíciles demostró su idoneidad para recibir esta bendición. Además, esta doble porción no solo beneficiaba a José, sino que también tenía un impacto en la estructura de la futura nación de Israel. Al otorgarle esta porción, Jacob estaba efectivamente asegurando que las tribus que surgirían de los hijos de José, Manasés y Efraín, tendrían un lugar prominente entre las tribus de Israel. Esto era crucial para mantener el equilibrio y la unidad dentro de la nación, ya que cada tribu necesitaba tener suficiente tierra y recursos para prosperar. La doble porción también simboliza la completa redención de José frente a sus hermanos y su padre. Al recibir esta parte de la herencia, se confirma la validez de los sueños de José, donde se veía a sí mismo como líder sobre sus hermanos y aún sobre su padre. Esto no solo cumplía la visión profética de esos sueños, sino que también reafirmaba la mano de Dios en la vida de José y en los destinos de su familia. Este acto de Jacob, al otorgar la doble porción a José, también establece un precedente de justicia divina y humana dentro de la narrativa bíblica. Demuestra que, aunque los caminos de la providencia pueden ser misteriosos y llenos de adversidad, la justicia finalmente prevalece y aquellos que actúan con integridad y fe son recompensados, mientras que las acciones erróneas son corregidas, incluso dentro del marco familiar. La decisión de Jacob de adoptar a Manasés y Efraín como sus propios hijos es un momento crucial en la historia bíblica que trasciende la simple sucesión familiar y entra en el terreno del legado espiritual y nacional. Al adoptarlos, Jacob no solo les otorga un estatus equivalente al de sus otros hijos, sino que también asegura que la bendición de Abraham se transmita directamente a través de ellos. Esta adopción no es meramente un acto de afecto, es un acto estratégico y profético que subraya la continuidad de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Esta adopción también significa una integración de Manasés y Efraín en la historia de Israel a un nivel muy fundamental. A través de este acto, Jacob rompe con las tradiciones habituales de herencia y bendición, optando en cambio por una visión guiada por la providencia divina que ve más allá de la biología y la tradición. Al hacerlo, Jacob no solo reafirma su fe en los designios divinos, sino que también realza la importancia de la obediencia y la lealtad a esos designios por encima de las convenciones sociales y familiares.
La adopción de los hijos de José por parte de Jacob es, por tanto, un acto cargado de significado teológico. Refleja la idea de que las bendiciones y las promesas divinas a menudo requieren acciones que desafían las normas y expectativas humanas. Esta decisión destaca la voluntad de Jacob de asegurar que las promesas divinas se mantengan intactas y que se transmitan de manera justa y adecuada a las generaciones futuras. Este acto de adopción no solo fortalece la posición de José y sus hijos dentro de la narrativa familiar y nacional, sino que también establece a Manasés y Efraín como figuras centrales en el desarrollo de las tribus de Israel. Les proporciona un fundamento sólido sobre el cual construir su futuro, asegurando que el legado de José continúe a través de ellos y que la influencia de su vida y experiencias moldee el carácter y el destino de las tribus que liderarán. La adopción de Manasés y Efraín por parte de Jacob tiene un impacto profundo en la línea sucesoria de Israel, redefiniendo la estructura de la herencia y la distribución del poder entre las tribus. Al ser adoptados, estos dos nietos no solo se convierten en hijos legítimos a ojos de Jacob, sino que también en líderes tribales a nivel nacional. Esto asegura que la influencia de José se perpetúe en las generaciones futuras y que la distribución de la tierra y los recursos entre las tribus de Israel se haga de manera equitativa y justa. Esta reestructuración de la sucesión también tiene un significado espiritual considerable. Al elevar a Manasés y Efraín, Jacob está actuando bajo la guía de visiones y promesas divinas, marcando un momento de transición donde la fe y la obediencia a la voluntad de Dios se priorizan sobre la tradición y el orden de nacimiento. Esto refuerza la idea de que en la familia de Jacob y por extensión en la nación de Israel, lo que prevalece no es simplemente la herencia de sangre, sino la alineación con los propósitos divinos. La adopción también afecta a las otras tribus, ya que redefine las expectativas y responsabilidades de todos los hijos de Jacob. Al ser reconocidos como equivalentes a los hijos directos de Jacob, Manasés y Efraín, se convierten en modelos de liderazgo y piedad, estableciendo un estándar para lo que significa ser un portador de la promesa de Abraham. Este cambio no solo recalca la importancia de la justicia y la equidad en la lideranza, sino que también prepara el terreno para futuras interacciones y alianzas entre las tribus. Por último, este acto de adopción demuestra cómo las acciones guiadas por la fe y la visión profética pueden tener efectos duraderos en la historia de un pueblo. La decisión de Jacob no solo afecta su inmediata línea familiar, sino que también moldea la estructura política, social y espiritual de Israel por generaciones. Al adoptar a Manasés y Efraín, Jacob no solo está otorgando bendiciones, está cimentando un futuro en el cual las promesas divinas continúan cumpliéndose a través de caminos inesperados y actos de fe extraordinaria. La bendición de Jacob a Manasés y Efraín, sus nietos, contiene un giro inesperado que resalta la profundidad de la visión profética de Jacob y la soberanía divina en la elección de líderes y bendecidos. Cuando Jacob bendice a los hijos de José, invierte intencionadamente el orden tradicional, colocando a Efraín, el menor, antes que a Manasés, el mayor. Este acto no solo sorprende a José, sino que también establece un precedente teológico significativo sobre la elección divina que a menudo subvierte las expectativas humanas. Este giro inesperado es deliberado y refleja la comprensión de Jacob de que las bendiciones de Dios no siempre siguen las normas humanas de primogenitura o mérito visible. Al elegir a Efraín sobre Manasés, Jacob actúa bajo la inspiración del Espíritu Santo, anticipando los planes divinos que a menudo revelan preferencias por los menos esperados.
un tema recurrente en las escrituras hebreas. La bendición misma se realiza con una carga emocional intensa, ya que Jacob, en sus últimos días, reflexiona sobre su propia vida, llena de luchas y reconciliaciones, y cómo esta bendición podría formar el futuro de sus descendientes. Al bendecir a Efraín y Manasés, Jacob no solo está transmitiendo derechos y propiedades, sino también impartiendo un legado espiritual y una visión para el futuro de Israel. Este acto de bendecir con un giro inesperado también resalta la importancia de la providencia y la predestinación en la teología israelita. Al subvertir el orden establecido, Jacob enseña a sus descendientes y a las futuras generaciones que los caminos de Dios son misteriosos y que su elección puede desafiar nuestras normas y expectativas, una lección vital para la identidad y la fe del pueblo de Israel. El encuentro de Manasés y Efraín con Jacob es un momento emblemático lleno de simbolismo y significado histórico. Este encuentro no es solo una reunión familiar, sino un evento trascendental que conecta distintas generaciones bajo la promesa divina. Manasés y Efraín, al ser presentados por José a Jacob, representan la nueva generación que llevará adelante las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Durante este encuentro, Jacob recuerda su propia vida, llena de encuentros divinos y decisiones cruciales que moldearon su destino y el de su familia. Al ver a sus nietos, Jacob ve el cumplimiento de la promesa divina de multiplicación y bendición, y este reconocimiento está imbuido de gratitud y responsabilidad profunda. Es un momento de transmisión de legado, donde Jacob no solo ve a sus nietos como continuadores de su linaje, sino como portadores de la misión divina. Jacob, a pesar de su avanzada edad y su debilitada visión, percibe en este encuentro una oportunidad para impartir sabiduría y guía espiritual. La presencia de Manasés y Efraín ante él simboliza la continuidad y la perpetuidad de las bendiciones divinas, y Jacob se esfuerza por asegurarse de que entiendan su rol en la historia y la importancia de su conducta y fe. Este encuentro también sirve como un puente entre el pasado y el futuro, uniendo la historia de Israel desde sus raíces patriarcales hasta las tribus que surgirán y definirán la nación. Jacob, al bendecir a Manasés y Efraín, no solo está cerrando un capítulo de su vida, sino también inaugurando una nueva era para Israel, marcando este momento como un hito en la historia sagrada del pueblo. La elección deliberada de Jacob de colocar a Efraín sobre Manasés, prefiriendo al menor sobre el mayor, es un acto cargado de implicaciones teológicas y familiares. Esta elección no es arbitraria. Refleja una profunda convicción guiada por la revelación divina de que Efraín jugaría un rol más crítico y prominente en el destino de Israel. La preferencia de Jacob por Efraín sobre Manasés es un reflejo de cómo Dios a menudo elige a los menos obvios, a los más humildes o a los más jóvenes, para llevar a cabo sus propósitos más grandes. Este acto también desafía las convenciones sociales y las expectativas familiares de la época que tradicionalmente favorecían al primogénito. Al invertir este orden, Jacob no solo está haciendo una declaración sobre la soberanía de Dios en la elección de líderes, sino también sobre la importancia de la calidad espiritual y el carácter sobre el orden de nacimiento. Esta elección simboliza un rompimiento con las tradiciones pasadas y un paso hacia un entendimiento más profundo de la justicia y la misericordia divinas. La preferencia de Jacob también tiene un efecto práctico en la dinámica de la familia y en la configuración de las futuras tribus de Israel. Al elegir a Efraín, Jacob está efectivamente reorientando el curso de la historia israelita, asegurando que la tribu de Efraín tendría un papel de liderazgo y una influencia significativa en los asuntos nacionales.
Esta decisión tendría repercusiones a lo largo de generaciones, afectando la política, la economía y la vida espiritual de Israel. Finalmente, esta elección destaca la capacidad de Jacob para ver más allá del momento presente, guiado por una visión profética que busca cumplir el plan divino, más que simplemente adherirse a las normas humanas. Este acto de preferencia es una declaración poderosa sobre la fe de Jacob en las promesas y en la guía de Dios, y establece un precedente para que las futuras generaciones reconozcan y respeten la providencia divina en sus vidas. El gesto de Jacob de colocar su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, mientras que la izquierda queda sobre Manasés, está cargado de simbolismo y precedencia. En la cultura de la época, la mano derecha era considerada la mano de mayor honor y bendición, implicando no solo favor, sino también poder y autoridad. Al elegir colocar su mano derecha sobre Efraín, Jacob está confiriendo a este joven un grado superior de bendición y responsabilidad. Este acto no es solo una formalidad ritual, es un mensaje claro y poderoso tanto para los presentes como para las generaciones futuras, sobre la importancia de la guía divina en la toma de decisiones. La mano derecha de Jacob sobre Efraín simboliza la transferencia de liderazgo y bendición divina, asegurando que Efraín llevaría un papel central en el desarrollo y la prosperidad de Israel. El uso de la mano derecha también tiene un significado profundo en términos de reconocimiento y legitimación. En este acto, Jacob no solo está reconociendo a Efraín como el más bendecido, sino que también está legitimando su futuro liderazgo. Este gesto es una afirmación de la confianza de Jacob en la capacidad de Efraín para guiar y prosperar bajo la bendición divina. Además, este momento es un ejemplo claro de cómo las acciones simbólicas pueden tener un impacto profundo en la identidad y el destino de un pueblo. Al colocar su mano derecha sobre Efraín, Jacob está haciendo una declaración eterna sobre los valores y prioridades que guiarían a Israel en el futuro. Este acto no solo determina el estatus de Efraín dentro de la familia, sino que también configura la percepción de su liderazgo y su papel en la historia de Israel. La reacción de José al ver que Jacob colocaba su mano derecha sobre Efraín, el menor, es una mezcla de sorpresa y preocupación inicial. José, consciente de las tradiciones y del significado del gesto de la mano derecha, intenta corregir la posición de las manos de su padre, moviendo la mano derecha de Jacob hacia la cabeza de Manasés, el mayor. Esta acción refleja su respeto por las convenciones y su deseo de adherirse a las normas establecidas de primogenitura y bendición. Sin embargo, la respuesta de Jacob a este intento de corrección es firme y reveladora. Jacob asegura a José que su elección es intencional y profética, destacando que, aunque Manasés también será grande, Efraín ascenderá a mayores alturas y su descendencia se convertirá en una multitud de naciones. Esta afirmación de Jacob no solo calma las preocupaciones de José, sino que también lo ilumina sobre los caminos y misterios de la providencia divina. La aceptación final de José de la decisión de Jacob es un momento significativo de crecimiento personal y espiritual para él. A través de este evento, José aprende a confiar aún más en la guía divina y en la sabiduría de su padre, reconociendo que los planes de Dios a menudo trascienden la comprensión humana y las expectativas. Esta lección es crucial para José, ya que refuerza su propio rol como líder que depende no solo de su sabiduría, sino también de su fe en la justicia y la providencia de Dios. La reacción de José y su eventual aceptación de la bendición de Jacob sobre Efraín demuestra la importancia de la fe y la obediencia en la tradición israelita. Este evento
no solo enseña a José sobre la naturaleza impredecible de la bendición divina, sino que también prepara el escenario para su propio liderazgo y el de sus hijos, basado en una comprensión más profunda y respetuosa de la voluntad y los caminos de Dios. Este momento fortalece la cohesión familiar y asegura que la transición del liderazgo a la próxima generación se realice con respeto, sabiduría y fe en el plan divino. La bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés tiene implicaciones profundas para el futuro de las tribus de Israel. Al ser elevados al estatus de tribus independientes, cada uno liderando una fracción significativa de la nación israelita, estos dos grupos heredan no solo tierras y recursos, sino también responsabilidad clave en la formación y defensa del reino. La prominencia dada a Efraín, en particular, predice su influencia en el norte de Israel, donde eventualmente se ubicará la capital, Samaria, y se convertirá en un centro político y religioso dominante. La bendición también establece un modelo de liderazgo y un precedente de cómo las acciones y el carácter pueden influir en el destino de toda una tribu. Efraín y Manasés, a través de sus fundadores homónimos, representan cualidades y trayectorias que serán emuladas y recordadas por sus descendientes. Efraín, bendecido con una mayor porción de honor y responsabilidad, simboliza el potencial de prosperidad y liderazgo, mientras que Manasés, aunque menor en comparación, sigue siendo significativo en términos de su contribución y presencia dentro de la confederación tribal. Estas bendiciones influyen directamente en la estructura social y militar de las tribus. Los descendientes de Efraín a menudo tomarán roles de liderazgo, implicados en muchas de las decisiones críticas que afectan a toda la nación, mientras que los de Manasés se destacarán por su valor y su capacidad para controlar territorios extensos y estratégicos. La dinámica entre estas tribus y su interacción con las otras influirá en la política y la cultura de Israel durante siglos. La bendición afecta la percepción espiritual y la identidad de las tribus. Al ser directamente bendecidos por Jacob, Efraín y Manasés, son vistos no solo como tribus, sino como portadores de una herencia y una promesa divina. Esta percepción refuerza su autoridad y su estatus sagrado entre las otras tribus, marcando profundamente la religiosidad y la narrativa histórica de Israel. La historia de estas bendiciones se convertirá en una parte integral de la enseñanza y la memoria colectiva, moldeando la fe y las prácticas de generaciones futuras. El legado de Efraín y Manasés dentro de las tribus de Israel es tanto complejo como crucial para entender la evolución del reino israelita. Efraín, en particular, emerge como una tribu líder en el reino del norte tras la división del reino unificado de Israel. Su posición como tribu dominante viene acompañada de un poder considerable, tanto en términos militares como políticos, lo que a menudo pone a sus líderes en el centro de los eventos nacionales importantes. Manasés, cuya tribu ocupa territorios tanto al norte como al sur del río Jordán, juega un papel estratégico en la defensa y expansión del reino. Su distribución geográfica, única entre las tribus, le otorga una importancia particular en términos de la estabilidad y seguridad de las fronteras de Israel. Además, los descendientes de Manasés serán reconocidos por su valentía y su habilidad para manejar terrenos difíciles, características esenciales para cualquier estado en la antigüedad. El legado de estas dos tribus también se refleja en sus contribuciones culturales y religiosas. Efraín, como centro del reino del norte, influye en las prácticas religiosas y culturales de Israel, a menudo en tensión con la tradición judeana del sur. Esta influencia se nota especialmente en los conflictos entre los profetas y los reyes, donde los líderes efraimitas a menudo juegan roles protagónicos. Además,
El legado de Efraín y Manasés se extiende a través de las narrativas proféticas y literarias de la Biblia, donde sus historias y sus desafíos resuenan con temas de fidelidad, liderazgo y la lucha por mantener la identidad y la integridad en tiempos de cambio y conflicto. Sus historias personales y tribales se convierten en ejemplos y advertencias para las generaciones futuras, destacando tanto las virtudes como los peligros de la autoridad y el poder. Dentro de la tribu de Efraín, varias figuras se destacan en la narrativa bíblica, ejemplificando las cualidades y el destino de esta influyente tribu. Quizás una de las más notables es Josué, hijo de Nun, quien no solo sucede a Moisés como líder de Israel, sino que también dirige la conquista de Canaán. Josué representa las cualidades ideales de un líder efraimita: valentía, fe y un compromiso inquebrantable con las leyes y promesas divinas. Además de Josué, otros descendientes de Efraín juegan roles significativos en diversos momentos de la historia de Israel. Por ejemplo, la jueza Débora, quien, aunque no se especifica directamente como efraimita, lidera a Israel desde la región montañosa de Efraín y ejerce una influencia considerable en la vida religiosa y política de la época. Su liderazgo y su victoria en la batalla contra los cananeos son celebrados en el famoso Cántico de Débora, uno de los pasajes poéticos más antiguos y poderosos de la Biblia. Estas figuras no solo reflejan la prominencia de la tribu de Efraín en los asuntos nacionales, sino también su papel en la formación de la identidad religiosa y cultural de Israel. A través de sus acciones y liderazgo, los descendientes de Efraín demuestran cómo la fe, la ley y la valentía son cruciales para la supervivencia y prosperidad de la nación. Estos líderes, con sus vidas y legados, continúan inspirando y enseñando a las generaciones futuras sobre el poder y las responsabilidades que vienen con el liderazgo. Tras los eventos narrados en el Génesis, la tribu de Manasés sigue siendo una presencia importante en la historia de Israel, aunque con un perfil más bajo que Efraín. Distribuidos en una región extensa que abarca ambos lados del Jordán, los manasitas juegan un papel crucial en la defensa y expansión del territorio israelita. Su habilidad para manejar grandes áreas y mantener la seguridad en regiones a menudo disputadas es fundamental para la cohesión y estabilidad del reino. La historia de Manasés también está marcada por la diversidad y la adaptabilidad. Al ocupar territorios tanto al norte como al sur del río Jordán, enfrentan desafíos únicos en términos de geografía y política, lo que requiere un enfoque flexible y pragmático para la gobernanza y la interacción con otras tribus y culturas externas. Esta capacidad de adaptación se refleja en la manera en que la tribu logra mantener su identidad y cohesión a pesar de las presiones externas e internas. En términos religiosos y culturales, aunque Manasés no produce tantas figuras prominentes como Efraín, su contribución a la vida tribal y nacional de Israel no es menos importante. Su participación en eventos clave, como las batallas por la tierra prometida y las alianzas tribales, demuestra su compromiso con el proyecto nacional israelita y su papel en la preservación de la herencia y las promesas dadas a sus ancestros. Finalmente, la historia de la tribu de Manasés es también una de resiliencia y perseverancia. A pesar de no tener siempre el mismo nivel de prominencia que otras tribus, su continua adaptabilidad y su firme dedicación a sus tierras y a su fe aseguran que su legado sea recordado y respetado dentro del contexto más amplio de la historia de Israel. Su capacidad para mantener un equilibrio entre la tradición y la innovación es un testimonio de su importancia en la narrativa bíblica y en la historia del pueblo de Israel. Es crucial diferenciar entre Manasés, el hijo de José, y el rey Manasés de Judá.
dos figuras significativas pero muy diferentes en la historia bíblica. Manasés, el hijo de José, como uno de los fundadores de una de las 12 tribus de Israel, es conocido por su papel en la formación inicial de la nación y por ser parte de la bendición profética de Jacob. Su historia está vinculada con temas de legado, bendición y el cumplimiento de promesas divinas a través de las generaciones. Por otro lado, el rey Manasés de Judá, que gobernó aproximadamente del 687 al 643 a.C., es a menudo recordado por su reinado controversial y su inclinación hacia prácticas idólatras, que están detalladamente descritas en el segundo libro de los Reyes. Su gobierno está marcado por un alejamiento significativo de las prácticas religiosas establecidas y por introducir y promover cultos paganos en Judá, lo cual eventualmente llevó al pueblo a periodos de gran tribulación y crítica profética. La clarificación entre estos dos personajes es esencial para entender correctamente sus impactos y legados distintos dentro de la tradición bíblica. Mientras Manasés, el hijo de José, es parte de la narrativa de la fe y la identidad israelita desde sus orígenes, el rey Manasés de Judá representa un capítulo más oscuro en la historia de Judá, mostrando cómo el liderazgo puede desviarse y enfrentar consecuencias severas, tanto políticas como espirituales. Comprender estas diferencias ayuda a los estudiantes de la Biblia y a los interesados en la historia israelita a apreciar la complejidad de los personajes y eventos bíblicos y a reconocer cómo figuras con nombres similares pueden tener roles y legados muy diferentes. Esta distinción también refuerza la importancia de interpretar los textos bíblicos con atención al contexto y a la especificidad de cada personaje y período histórico. La tribu de Efraín, una de las más prominentes en la historia de Israel, jugó un papel central no solo por su ubicación geográfica y recursos, sino también por su liderazgo político y militar. Ubicada en una región fértil y estratégica, Efraín se convirtió en un actor político clave en el Reino del Norte tras la división del Reino Unificado de Salomón. Su influencia se extendió a través de la historia de Israel, marcando la política, la economía y los conflictos militares del reino. Efraín también fue crucial en la formación de alianzas y en la confrontación con las tribus circundantes y naciones extranjeras. Su posición en el centro de Israel le otorgó una ventaja significativa en la defensa contra invasiones y en la expansión territorial. Esta ubicación y la consiguiente influencia militar permitieron a Efraín liderar varias coaliciones tribales, lo que a menudo determinó el curso de la política israelita. Además, la tribu de Efraín fue vista como líder espiritual y cultural en el Reino del Norte. La capital, Samaria, ubicada en su territorio, fue un centro de innovación cultural y religiosa, aunque algunas de estas innovaciones llevaron a conflictos con los profetas y la ley mosaica. La riqueza y el poder de Efraín a menudo lo colocaron en el centro de las narrativas proféticas y religiosas, destacando tanto su grandeza como sus desviaciones. El legado de la tribu de Efraín, por lo tanto, es dual. Por un lado, representa el dinamismo y la capacidad de liderazgo. Por otro, ilustra los riesgos de la centralización del poder y la aleación de los principios fundacionales de Israel. Esta dualidad es fundamental para entender la historia y el desarrollo del Reino del Norte, así como las lecciones que se pueden aprender de su eventual caída. Los descendientes de Efraín desempeñaron roles cruciales en varios episodios clave de la historia bíblica, reflejando la prominencia de su tribu. Aparte de figuras como Josué, que lideró a Israel en la conquista de Canaán,
Muchos otros efraimitas tuvieron un impacto significativo en el desarrollo político, militar y religioso de Israel. Estos incluyen jueces, profetas y líderes que emergieron en momentos críticos para guiar a su pueblo. Por ejemplo, el juez Jefté, aunque controversial, es un descendiente de Gilead de Efraín, conocido por su liderazgo en tiempos de crisis y su trágico voto que llevó al sacrificio de su hija. Su historia resalta la complejidad del liderazgo y las difíciles decisiones que a menudo enfrentaron los líderes de Efraín, en un contexto de constante amenaza externa y desafíos internos. Además, profetas como Samuel, que aunque asociado con la tribu de Benjamín, operó principalmente en el territorio de Efraín, jugó un papel vital en la transición de Israel de una confederación tribal a una monarquía centralizada, ungido a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Su ministerio marcó un periodo de significativa transformación religiosa y política, y su influencia es testamentaria del rol de Efraín como un centro de poder espiritual. Estos descendientes no solo ilustran la influencia de Efraín en los asuntos nacionales, sino también cómo su legado está entrelazado con la narrativa más amplia de la fe y la identidad israelita. A través de sus logros y errores, los efraimitas encarnan las tensiones y los triunfos de toda una nación en su búsqueda de identidad y supervivencia bajo la guía divina. Los descendientes de Efraín, a pesar de su prominencia y poder, enfrentaron numerosos desafíos y conflictos que pusieron a prueba su liderazgo y cohesión. Uno de los principales desafíos fue mantener la unidad dentro de las tribus del norte, especialmente durante y después de la división del reino. La rivalidad con Judá y las tensiones internas a menudo llevaron a conflictos que debilitaron su posición y facilitaron intervenciones extranjeras. Además, la adopción de prácticas religiosas idólatras y la alejación de los preceptos mosaicos trajeron conflictos con los profetas, quienes repetidamente condenaron la corrupción y la idolatría de los efraimitas. Esta tensión espiritual no solo afectó la estabilidad política, sino también la integridad moral y religiosa de la tribu, llevando a periodos de crisis y juicio divino. Los efraimitas también enfrentaron desafíos externos, como invasiones asirias y babilónicas, que explotaron las divisiones internas y la falta de cohesión religiosa. Estos conflictos externos a menudo resultaron en exilios y pérdidas significativas, tanto de territorio como de población, marcando periodos de gran tribulación y prueba para la tribu. Finalmente, el legado de Efraín, aunque rico y complejo, está teñido por estos desafíos y conflictos que ilustran la difícil tarea de gobernar y mantener la fidelidad en un entorno complejo y a menudo hostil. La historia de Efraín ofrece lecciones valiosas sobre los peligros del poder y la importancia de la adherencia a principios éticos y espirituales en la gobernanza. El legado cultural y religioso de las tribus de Manasés y Efraín es vasto y profundamente enraizado en la tradición y la historia de Israel, a través de sus experiencias, liderazgo y los desafíos enfrentados. Estas tribus contribuyeron significativamente a la identidad cultural y espiritual del pueblo judío. La rica herencia de estas tribus se refleja en su resiliencia, adaptabilidad y la profunda fe que demostraron a lo largo de los siglos. Manasés, con su extenso territorio y diversidad geográfica, promovió una cultura de resistencia y adaptabilidad, caracterizada por un fuerte sentido de independencia y autosuficiencia. Esta tribu también es un ejemplo de cómo la dispersión geográfica puede influir en la integración cultural y en la formación de subidentidades dentro de una nación. Efraín, por otro lado, debido a su prominencia política y espiritual, influyó profundamente en la práctica religiosa y en la vida cultural de Israel.
Su legado incluye no solo liderazgo político, sino también contribuciones significativas a la teología israelita, incluyendo interpretaciones y prácticas religiosas que fueron tanto innovadoras como controversiales. El impacto de estas tribus también se extiende a la literatura bíblica, donde sus historias, desafíos y logros son documentados como lecciones eternas sobre la fe, el poder, la responsabilidad y la redención. A través de sus altibajos, Manasés y Efraín personifican las luchas y aspiraciones de todo Israel, ofreciendo un espejo en el cual las generaciones futuras pueden verse y aprender. En la fe judía, las figuras de Manasés y Efraín trascienden su historia tribal para convertirse en símbolos de la promesa divina y la continuidad del pueblo judío. Su inclusión en las bendiciones de Jacob no solo refleja su importancia inmediata, sino también su rol perpetuo como representantes de la fe y la fortaleza judía. Cada Shabbat, las familias judías recuerdan a estos dos hermanos al bendecir a sus hijos, deseando que sean como Efraín y Manasés, lo cual subraya su modelo de virtud y dedicación a la fe. La historia de Manasés y Efraín también enseña sobre la importancia de la integridad, el liderazgo y la adaptabilidad en tiempos de cambio y desafío. Su capacidad para liderar en circunstancias adversas y mantener su identidad y cohesión espiritual es una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan dificultades y buscan guía en su fe y práctica religiosa. Además, el legado de estas tribus enfatiza la unidad en la diversidad dentro del pueblo judío. A pesar de sus diferencias y los numerosos desafíos que enfrentaron, Manasés y Efraín lograron contribuir de manera significativa al desarrollo y la prosperidad de Israel, demostrando que la unidad y la colaboración son posibles y esenciales, incluso en medio de la diversidad. Finalmente, la relevancia de Manasés y Efraín en la tradición judía es un recordatorio constante de que las bendiciones y las promesas divinas son eternas y que a través de la fe y la obediencia, el pueblo judío puede esperar superar adversidades y prosperar. El legado de estos hermanos sigue vivo, infundiendo valor y convicción en las generaciones presentes y futuras, asegurando que su historia y su significado sean recordados y honrados en el corazón de la comunidad judía en todo el mundo. La rica historia de las tribus de Israel, con su tejido de relatos de fe, lucha y triunfo, ofrece un vasto campo de estudio para aquellos interesados en la profundidad y la diversidad de la tradición bíblica. Cada tribu, desde Efraín y Manasés hasta Judá y Levi, tiene su propia historia única que contribuye al complejo mosaico de la identidad israelita. Invito a los lectores a profundizar en estas narrativas para descubrir cómo las interacciones, los conflictos y las alianzas entre las tribus moldearon el curso de la historia bíblica y dejaron un legado duradero. Explorar estas historias no solo es una aventura en el conocimiento histórico y espiritual, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones morales y éticas presentes en estas narrativas. Estudiar cómo diferentes líderes y comunidades enfrentaron desafíos y tomaron decisiones puede ofrecer perspectivas relevantes para los dilemas contemporáneos, tanto personales como colectivos. Este estudio también puede fortalecer la fe y proporcionar un entendimiento más profundo de los principios que han guiado al pueblo judío a través de los milenios. Además, el estudio de las tribus de Israel permite una apreciación más rica de las promesas divinas que atraviesan el Antiguo Testamento. Ver cómo se cumplen estas promesas a través de las generaciones fortalece la comprensión de la fidelidad y la providencia de Dios, aspectos centrales de la fe judía y cristiana.
Estos relatos no solo narran eventos del pasado, sino que continúan hablando a las generaciones presentes, ofreciendo esperanza y dirección. Por último, al explorar más sobre las tribus de Israel, uno puede también apreciar la diversidad cultural y espiritual del pueblo judío. Cada tribu, con sus propias características, roles y territorios, contribuye a la rica tapestería de la comunidad israelita. Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo, es una fuente de fortaleza y riqueza, mostrando cómo diferentes grupos pueden trabajar juntos hacia objetivos comunes y cómo cada grupo puede contribuir de manera única al bien mayor. Al concluir nuestra exploración de Manasés y Efraín y su impacto en la historia y la fe de Israel, nos despedimos no como quienes terminan un viaje, sino como quienes se preparan para el próximo. La historia de estas tribus es un capítulo en la continua narrativa del pueblo judío, una historia que sigue siendo relevante y enseñando lecciones vitales hoy en día. Que esta exploración haya enriquecido su comprensión y fortalecido su conexión con la rica herencia de fe y perseverancia que caracteriza a Israel. Que la bendición de Jacob, que ha resonado a través de los siglos, inspire a todos a buscar la sabiduría y la guía divinas en sus vidas. Como Jacob bendijo a sus nietos, también nosotros buscamos bendiciones para nuestras familias, nuestras comunidades y nosotros mismos, esperando que seamos guiados por principios de justicia, compasión y fe. Que estas historias antiguas inspiren acciones y decisiones que honren nuestra herencia y contribuyan a un futuro lleno de paz y prosperidad. Además, al continuar explorando y aprendiendo sobre las tribus de Israel y otras tradiciones, que cada uno pueda encontrar no solo conocimiento, sino también inspiración. Que estas antiguas narrativas iluminen nuestro camino y nos ayuden a enfrentar los desafíos de nuestra época con coraje y sabiduría, siempre buscando contribuir al bien común y respetar la dignidad de cada persona. Finalmente, deseo que la paz y la bendición que emanaron de las vidas de Manasés y Efraín, a pesar de las imperfecciones y desafíos, sean también parte de nuestras vidas. Que continuemos la tradición de explorar, aprender y vivir de manera que nuestras historias, al igual que las de Manasés y Efraín, sean testimonios de fe, esperanza y amor inquebrantables. Shalom.